leyendo la palabra de Dios en Hechos 11, del versículo 19 al 30. La iglesia en Antioquía de Siria. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y de la mano del Señor estaban con ellos. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, y les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender que por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Amén. Oremos. Sí, Padre, estamos en tu presencia. Gracias por tu palabra, por tanto que tú nos enseñas solo con la lectura de ella. Y, Padre, queremos pedirte dirección, que tú tomes el control de mis palabras, de los corazones, Señor, de todos nosotros para poder aprender. Estamos en tus manos y queremos, Señor, que tú nos hables a cada uno conforme a lo que cada uno necesitamos, Padre. Que tú lo puedas hacer y descansamos en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Somos una iglesia bautista, ¿verdad? ¿Sabéis cuándo surgió la primera iglesia bautista de España? ¿En 1923? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? En 1870, William Ireland Knapp constituyó la primera iglesia bautista en Madrid. En 1920 fue la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos quien un poco empezó a supervisar esta obra. Y ya a mediados de la segunda mitad en la segunda mitad del siglo XX, ya empezaron a surgir personas autóctonas referentes que nos marcaron como iglesias bautistas que somos. Os pueden sonar, por ejemplo, nombres como José Borrás, como Juan Luis Rodrigo Marín, quizá como Máximo García. Bueno, pues si vemos cómo ellos se convirtieron, es curioso. José Borrás era sacerdote y maestro y fue a la iglesia de Albacete a poder, siendo joven, refutar con esas ideas católico-romanas los pensamientos, la doctrina protestante. Y fue tal lo que escuchó que se convirtió. Fue así, simplemente, y a los 24 años dio ese paso de fe. Juan Luis Rodrigo, su madre acudía a los cultos clandestinos que había en Alicante. Se celebraban en la casa de la mujer del que había sido pastor de allí, de la iglesia bautista de Alicante. Y bueno, pues llevó un Nuevo Testamento a casa, llevó algunos folletos, él los leyó y Juan Luis Rodrigo se convirtió, también, casualidad, a la edad de los 24 años. Máximo García fue invitado por dos jóvenes vecinos a la iglesia, a la primera iglesia bautista de Madrid. Y bueno, pues fue impactado y se convirtió a la edad de los 16 años. Estas personas fueron muy, muy influyentes. Pero fijaos, Dios usó personas comunes como tú y como yo para que pudieran escuchar el Evangelio. Benji nos ha leído, ¿verdad? Hechos 11, del 19 al 30.
y vemos que Dios usa gente común para hacer cosas extraordinarias. Yo te pregunto, ¿quieres ver la iglesia llena? ¿Quieres ver a tu familia salva? Pues fijaos, aquí vemos en el versículo 21 la explosión del evangelismo. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuáles fueron los resultados? Fijaos, gran número creyó y se convirtió al Señor, y una gran multitud fue agregada al Señor. El versículo 26 nos dice, se enseñó a mucha gente. Dios hizo la obra, sí, Dios hizo, pero hubo una serie de requisitos que se llevaron a cabo por parte de ciertas personas, que incluso a veces podemos llamar desconocidas. Algunas nos dan los nombres, pero otras no. Y vamos a verlas. Vamos a ir en ese orden cronológico, en función de lo que nos han leído, ¿verdad? Y vamos a ir viendo qué requisitos hubo. En primer lugar, el punto 1, vamos a ver. Hablaron el Evangelio. Si leemos el versículo 19 nos dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Para entender este texto hay que siempre buscar el contexto. Si leemos Hechos 8:4 nos dicen, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Es decir, eran perseguidos, se iban e iban poniendo semillas allí donde iban, ¿verdad? Fijaos, al principio lo hicieron con personas de origen judío. Hemos visto, y te animo a que puedas participar en Café y Biblia, porque nos sirve luego para entender más los mensajes que estamos llevando acerca de Hechos, ¿no? Fueron hasta Fenicia, una estrecha franja de tierra situada a lo largo del mar Mediterráneo. Tiro y Sidón, ciudades referentes, ¿verdad? Hasta la isla de Chipre también fueron, ya al este del Mediterráneo. Otros se dirigieron a Antioquía, la capital de Siria. Hemos visto, ¿verdad?, que era la tercera ciudad más importante del momento. Centro de entretenimiento, centro comercial, multicultural, lleno de árabes, asiáticos, judíos, romanos, gentiles. La atracción principal, la diosa Dafne, adorada en un lugar llena de prostitutas. En ese lugar se predicó y vamos a ver en ese lugar lo que ocurrió, en ese mismo lugar. Y a veces nos quejamos de nuestro ambiente y de nuestras circunstancias, ¿verdad? Pues fijaos lo que va a ocurrir ahí. El versículo 20 nos dice que otros empezaron a compartir el evangelio con los griegos. Nos dice así, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Te das cuenta que no hay un solo nombre que hayan dicho todavía? Y fijaos hasta dónde había llegado el evangelio. A veces pensamos, es que no me mencionan, es que no me dicen, es que parezco que no soy importante. Fijaos lo que hizo personas que ni siquiera se está diciendo su nombre, ¿verdad? Cirene está situada al norte de África, una zona que se conoce actualmente como Libia. Fijaos, estos hombres desconocidos hablaron. ¿Qué es hablar? ¿Qué es hablar? Hablar es mantener conversaciones sencillas, de un tema, de otro, pues así anunciaron el evangelio, ¿verdad? Fijaos, usaron un lenguaje de la calle como el que puedes usar al hablar conmigo cuando terminemos ahora, ¿verdad? Para explicarme algo de tu vida, algo de tus circunstancias, algo de lo que te está ocurriendo. Pues así, de esa manera, hablaron a otros para salvación. Compartieron con mucha naturalidad el evangelio. Y vemos, ojo, insisto, muchas personas se convirtieron. A veces intentamos hacerlo de una manera quizá no apropiada. Hablaron. Te animo a que comuniquemos de manera como lo hacemos en casa, como hablamos en casa a otras personas, el evangelio del Señor. Las calles eran sus púlpitos, ¿sí? Y los lugares de trabajo eran sus áreas para testificar. Lo hemos visto en Transforma tu Trabajo. Es lo que estamos viendo. Debemos ser ejemplo y testimonio allí donde estemos, en el lugar en el que nos encontremos. ¿Es fácil o es difícil? Yo creo que es fácil. Simplemente tenemos que ser nosotros mismos. Quitarnos igual algunas caretas que nos podemos poner y hablar del evangelio con naturalidad allí donde estemos. Porque el problema del evangelismo yo creo es que creemos que no estamos preparados. Que no somos lo suficientemente elocuentes, que no tenemos esa preparación. Y fíjate, para hablar con alguien del evangelio solo necesitas dos cosas. Una, saber qué es el evangelio. Y dos, tener boca para hablar. Algo tan sencillo como eso. No creo que se necesiten más cosas, ¿verdad? Y la mejor manera de predicar el evangelio es empezar por nosotros mismos.
¿A qué me refiero? Fijaos, las siguientes palabras fueron escritas en la tumba de un obispo anglicano, en las criptas de la abadía de Westminster. Dice: cuando era joven y libre, y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Al volverme más viejo y más sabio descubrí que el mundo no cambiaría, entonces acorté un poco mis objetivos y decidí cambiar solamente mi país. Pero también este parecía inamovible. Al adentrarme en mis años de ocaso, en un último intento desesperado me propuse cambiar solo a mi familia, a mis allegados, pero por desgracia ya no me quedaba ninguno. Y ahora que me encuentro en mi lecho de muerte, de pronto me doy cuenta. Si me hubiera cambiado primero a mí mismo, con el ejemplo, habría cambiado a mi familia. A partir de su inspiración y estímulo, podría haber hecho un bien a mi país. Y quién sabe, tal vez incluso hubiera cambiado el mundo. Siempre digo lo mismo, la palabra convence. Sí, la palabra convence. Pero el ejemplo arrastra. Y sí, debemos hablar, sí, hemos sido llamados a hablar, pero también a ser de testimonio y que nuestra propia vida, nuestro propio testimonio impacte y que otros vean a Jesús simplemente con mirar nuestras vidas sin necesidad de tener que hablarla. Os animo a ello, a esforzarnos con nuestros hechos y no solo también con nuestras palabras. El versículo 21 nos dice: y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y con tanta creencia fácil y gracia barata que a veces se predica en los púlpitos, no aquí, gracias a Dios, pero debemos asegurarnos de que cuando hablemos del Evangelio, realmente estemos proclamando el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. Porque se habla de mucho, se habla de valores, se habla de ética, se habla de circunstancias, se habla de amoldar para ver si pongo ese Evangelio fácil, así sí creen. No, Dios no pone atajos. El Evangelio es el Evangelio y hay que creerlo tal cual como es. Con lo cual, hablemos sí, pero siempre con una palabra de arrepentimiento para la otra persona y diciendo las cosas como son, no adulcorando nada, ¿verdad? El segundo requisito: crecieron en la gracia de Dios. Debido a que tantas personas se habían convertido, las noticias llegaron rápidamente a la Iglesia Madre de Jerusalén. Y para certificar lo que estaba ocurriendo, enviaron a Bernabé. Vemos en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la Iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Yo creo que Bernabé fue una elección acertada. ¿Por qué? En principio, debemos saber que él era un judío convertido de habla griega procedente de esa isla de Chipre de la cual antes hemos hablado. Él conocía bien la cultura y ellos también le conocían bien a él, ¿verdad? Era un dador generoso. Si leemos Hechos 4:37, nos dice que vendió propiedades y dio las ganancias a la iglesia. O sea, vemos lo que hizo. O sea, sus propiedades las vende y las da a la iglesia. Este era Bernabé. Un ejemplo, ¿verdad? Tenía empatía por los rechazados. Vemos en Hechos 9, 26 y 28 que cuando se acerca Pablo a los discípulos nadie le creía, pero Bernabé dijo: ven conmigo, ven aquí, ¿no? Él se acercó, un gran ejemplo, ¿no? Podemos aplicar, al menos de las acciones de Bernabé a nuestras vidas, dos asuntos. Uno, alegrarnos por la gracia. Y me encanta la primera respuesta que da Bernabé al llegar al versículo 23. Dice: este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Gracia, ¿qué significa gracia? Porque oímos gracia, gracia, gracia. Gracia significa favor inmerecido. A veces le podemos decir un regalo, ¿no? Todo lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús, todo eso es gracia, porque yo no lo merecía. Tú tampoco lo merecías. Eso es gracia. Pues me parece interesante que vio la gracia de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo ves la gracia de Dios? ¿Cómo lo ves? ¿La alegría por la gracia de Dios en tu vida te motiva a dar gracia a los demás? Lo que tú has recibido, sabiendo cómo eres, sabiendo cómo soy yo, ¿me anima a dar esa gracia, esos favores inmerecidos? Algo para reflexionar, ¿verdad? Un segundo asunto para aprender: ayudó a otros a crecer en gracia. Después de alegrarse de ver la gracia de Dios, lo segundo que hizo fue ayudarlos. De esta manera, nos dice el versículo 23,
Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué significa exhortar? La palabra exhortar. Pues significa animar, suplicar, ponerse al lado de. La idea es que seamos, como él fue, Bernabé, un estímulo positivo para los que están a tu lado aquí en la iglesia. De esto estamos hablando. ¿A qué? A permanecer fieles. Porque tú y yo vamos a pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades que nos van a hacer podernos alejar del propósito. Porque fiel significa adherirse a un plan establecido. Hemos dado el paso de fe y nos adherimos al plan de Dios. Debemos permanecer fieles y para eso debemos ser estímulos los unos para con los otros. Exhortemos a los nuevos creyentes a permanecer fieles. Seamos de apoyo a los nuevos creyentes. No seamos de estorbo. De verdad, no seamos de estorbo. Seamos de estímulo y estímulo positivo. Esa gracia condujo a la alegría, la cual condujo al crecimiento. Un anciano se acercó a Dante Bartiel Rossetti, el famoso poeta y artista del siglo XIX, y le pidió que mirara algunos bocetos. Rossetti los examinó detenidamente y rápidamente concluyó que no valían nada. El visitante quedó decepcionado, pero parecía esperar el juicio de Rossetti. Luego le pidió que mirara algunos cuadros de un joven estudiante de arte. Rossetti inmediatamente habló efusivamente del talento que revelaron y dijo: estos sí que son buenos. Este joven, sea quien sea, tiene un gran talento. Se le debe brindar toda la ayuda y aliento en su carrera como artista. Tiene un gran futuro, si trabaja duro y se mantiene firme. ¿Quién es ese joven y excelente artista?, preguntó. El hombre, con tristeza, dijo: soy yo hace 40 años. Si tan solo hubiera escuchado tus elogios en ese momento, porque verás, me desanimé y me rendí demasiado pronto. El significado de Bernabé es hijo de la consolación. Dio gracia y ayudó a otros a crecer en gracia. Y debido a esa actitud de afirmación, los creyentes se volvieron fieles y enfocados a Jesús. Y yo te pregunto, ¿pueden las personas de tu alrededor ver evidencia de la gracia de Dios en tu vida? ¿Lo puedo hacer en mi vida? ¿Y estás ayudando a otros, insisto, a crecer en gracia? Fijaos, en el versículo 24 vemos una imagen de cómo era Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Estaba lleno de bondad, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de fe. Tenía convicción y compromiso. Al final, lo que hacía era practicar lo que predicaba. Yo igual ahora me tengo que marchar, lo sé, pero de verdad, que practiquemos lo que prediquemos. Porque, insisto, ojalá puedan ver eso que creemos antes de que lo hablemos, como hemos dicho y hablado, ¿verdad? La forma en la que vives puede dar vida a otras personas, de verdad. Tengámoslos en cuenta. Cuando Bernabé se dio cuenta de que no podía discipular a estos nuevos discípulos por sí solo, vemos en el versículo 25 que hizo un sos. Saulo, que había ido a Tarso, un poquito más cerca, ¿no?, de Antioquía, y fue a buscarle. Nos dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, el versículo 25, y nos dice que hallándole, le trajo hacia Antioquía. Y el versículo 26 nos dice, enseñaron a mucha gente. Esto me demuestra lo importante que es trabajar en equipo. Él se dio cuenta que no podía por sí solo y fue a buscar a otras personas, ¿verdad? En este caso, a Saulo. Y demuestra una humildad, porque si vemos luego más adelante, ahora vemos Bernabé primero, Saulo segundo, pero después siempre es Saulo Pablo y luego Bernabé después. Es decir, vamos a decir que le quitó ese primer puesto, ¿no? ¿Y nosotros? ¿Nos gustaría que otras personas pudieran ocupar mi puesto? ¿Aquello que estoy haciendo? ¿Aquello que se me da bien? ¿Tengo la humildad de pedir ayuda a esta persona o a la otra, independientemente de que se le reconozca a él o a ella más que a mí? Bueno, preguntas, ¿verdad?, para reflexionar. Vemos un ejemplo de lo que sí hay que hacer. Recordemos, muchos creyeron. Estamos viendo el porqué, Estamos viendo el porqué. Dios actuó, pero otros también fueron usados por Dios de esta manera, siendo como eran y como debemos realmente
ser nosotros. Como iglesia estamos llamados a hacer discípulos y estamos llamados a madurar discípulos. Nos dice Mateo 18, 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, evangelizar, sí, pero seguir enseñándoles en su crecimiento cristiano. El tercer aspecto a considerar: se reunieron con el pueblo de Dios. Mira nuevamente el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Durante un año, Bernabé y Saulo se reunieron con todo el pueblo de Dios en la iglesia. Es lo que hizo la primera iglesia y es lo que debemos hacer nosotros: seguir congregándonos cada domingo, estar juntos siempre que podamos, no hacer nuestra acción por sí solo, no, en mi casa yo voy a estar, Dios está conmigo, yo con Él, no necesito más. No, es un ejemplo que siempre estamos viendo, que la iglesia se reunió, la iglesia se reunía, y es algo que debemos seguir haciendo. Y en el versículo 26 ya lo hemos mencionado en Café y Biblia, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Ese lugar donde se adoraba a la diosa Dafne, llena de prostitutas, sí, ese lugar tan intercultural, con tantas personas de fuera, de aquí, de allí, con tanto bullicio tan grande, ¿verdad?, en esa época. Pues sí, fue un centro de proclamación del Evangelio. Y sí, fue el lugar donde se enviaban los misioneros que fueron a predicar al mundo, hasta los confines de la tierra. Sí, fue Antioquía ese lugar. Con lo cual no nos quejemos cuando estemos en la calle y las cosas se nos pongan poco a favor, ¿verdad? Cualquier lugar es bueno. Y cualquier lugar, y este lugar puede ser un lugar donde se envíen misioneros a todo el mundo. Y se les llamó cristianos por primera vez. Cristianos se les llamó porque empezaron a ver que esas personas eran diferentes. Había una naturaleza, lo que he dicho, una manera de actuar como Cristo, ¿verdad? Combina el término cristiano, el título griego iristos, con la terminación latina ianus, que significa partidario o seguidor de Cristo. Y sí, la Biblia también nos da otros nombres, también los hemos dicho, ¿verdad?, en Café y Biblia. Por ejemplo, creyentes. Exhibimos la fe salvadora, ¿verdad? Somos creyentes. Nazarenos, Jesús sabemos que era de Nazaret. Hijos de Dios, somos nacidos de nuevo en Él. Discípulos, aprendices, seguidores, miembros del camino, el primer nombre que se dio. ¿Por qué? Porque veían que Jesús solo era el único camino. Santos, que significa separados, todos lo sabemos, ¿verdad? Siervos, comprometidos con la obediencia. Amados, demuestra ese afecto personal. Amigos, esa intimidad que tenemos con Dios. Coherederos, todo lo que Jesús posee es tuyo y es mío, siempre que hayas dado ese paso de fe. Seguidor de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Y sí, el término cristiano fue de burla, también se ha mencionado en un primer momento. Y cada vez el término cristiano está más en descrédito, debo decirlo, porque muchos afirman ser cristianos sin estar comprometidos con Cristo. Y yo me animo a que llevemos bien el nombre de Cristo, porque este nombre se lo dieron aquellos que eran como Cristo. Y si dices ser cristiano, si digo ser cristiano, creámoslo y actuemos en consecuencia. Por último, dieron lo que Dios les había dado. Mirad, escuchad los versículos 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hubo una hambruna, incluso el historiador famoso Josefo la mencionó diciendo: muchos murieron por falta de alimentos. Lo hemos mencionado, ¿verdad, Benji? Hemos estado hablando de ello. Existió. ¿Y qué hicieron los cristianos cuando se enteraron de esa hambruna? Pues fijaos, usaron su dinero para ayudar. El versículo 29 nos dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Me llama la atención que todos participaron. Todos. No todos dieron lo mismo, ¿eh?
No todos dieron lo mismo, conforme a lo que cada uno tenía, nos dice el versículo, pero todos dieron algo. Y observa nuevamente que aquí no se da ningún nombre, ¿eh? No se da ningún nombre. Dios usa gente común para hacer cosas extraordinarias. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque se suele decir que tenemos demasiados dadores de propinas en nuestras iglesias y pocos diezmadores. No sé si sucede aquí, yo no conozco las finanzas de esta iglesia, no sé las circunstancias de cada uno, pero yo quiero hacer un paréntesis y explicar lo que es el diezmo. El diezmo es dar el 10% de nuestros ingresos. En el Antiguo Testamento era ley para el mantenimiento del culto. Y hay quien dice que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo esa gracia de la cual hemos hablado, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que Jesús diezmaba. Jesús diezmaba como buen israelita que era. Y sí que es cierto que el énfasis del Nuevo Testamento es darlo con gozo. Dar con gozo, entendiendo esa gracia de Dios de la cual hemos hablado. Quiero leeros el versículo de Mateo 23, cuando Jesús acusa a escribas y fariseos. Dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Se habla muy poco del diezmo en el Nuevo Testamento, pero fijaos, lo poco que se habla, Jesús dice, es necesario diezmar sin dejar, ojo, la justicia, la misericordia y la fe. Insisto, no se habla de dejar de diezmar. Antes había unos levitas que había que mantener porque no tenían heredad. Se mantenía el culto, ¿verdad?, del templo. Tenemos que mantener el culto de este templo. Tenemos que sufragar los gastos pastorales. El sacerdote, en este momento, ¿verdad?, es nuestra obligación, haciéndolo lo que hemos visto, con justicia, con misericordia y con fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de diezmar. E insisto, el diezmo conserva su valor siempre que se haga de esta manera. Por eso Dios nos habla siempre, Dios, el Nuevo Testamento nos habla de dar con alegría, e incluso nos habla de dar con proporcionalidad, O sea, incluso va más allá de lo que la ley estaba establecida. El diezmo está establecido para los gastos del templo, pero también en el Nuevo Testamento encontramos ofrendas hacia necesidades especiales o limosnas hacia los pobres. Es claro el Nuevo Testamento. Todo es de Dios. Muchas veces decimos, todo es de Dios, todo es de Dios. Bueno, empecemos por lo poco, ¿no? Muchas veces decimos, vamos a empezar por el 10, o por las ofrendas, o por la limosna, y ya daré luego ya el 90% que me corresponde, ¿verdad? Sí, todo es de Dios. Tu dinero, mi dinero, es de Dios. Y vemos Bernabé lo que hizo, vendía sus propiedades y lo daba a la iglesia. Y con eso yo no estoy pidiendo ni haciendo más. Puedo ser políticamente incorrecto, porque no se suele hablar quizá de esta manera tan directa. Es lo que yo entiendo con el estudio de la palabra. Y os lo quiero trasladar, ¿verdad? Demos nuestros dones. Demos nuestro tiempo. Demos nuestro dinero. Demos nuestra vida a Él, para su gloria y para su honra. Y el fundamento debe ser la entrega total que hizo nuestro Señor, ¿sí? La entrega total. Me encanta cuando manda a los 12 Jesús y les dice en Mateo 18, de gracia recibisteis, dad de gracia. Os animo, de gracia habéis recibido, dad de gracia. Termino. Dios usa gente común. Dios usa gente común, como hemos visto, que no sabemos sus nombres, para hacer cosas extraordinarias. Te animo a que, como hicieron estos creyentes, a que hables del Evangelio. Te animo a crecer y alegrarte en la gracia de Dios. Te animo a congregarte con el pueblo de Dios, como estás haciendo hoy. Te animo a dar lo que Dios te ha dado. Fijaos, durante la Reforma, a todos nos suenan nombres como Calvino, Lutero, Zwinglio, ¿sí? Pero hubo personas que pensaron que lo que habían hecho estos hombres todavía que no se purificaba la iglesia tanto. Y se comenzó con la Reforma radical. Algunos piensan que los bautistas vienen de ahí, otros no, pero sí que es cierto que yo sí que digo que hubo una gran influencia de esto, de la Reforma radical en los bautistas. Comencé hablando de los bautistas y termino hablando de ellos. Pues hubo personas que fueron más allá.
y que gracias a ellos, gracias a su valentía, a su obediencia, somos lo que somos y podemos creer lo que creemos también en estos momentos. Un ejemplo más de que Dios usa gente común que no sabe sus nombres, sabes estos grandes reformadores, pero no estos nombres que dieron incluso su vida, para que tú y yo podamos creer, tener esa doctrina, tener estos fundamentos, estos principios en los cuales creemos. Esto es lo que Dios nos llama a hacer en estos momentos también, a ser valientes y a ser obedientes. Yo te animo a que, siendo una persona común como soy yo, somos personas comunes, hagamos la voluntad del Padre. Confía en Dios y Él va a hacer grandes cosas en ti y a través de ti.